Buenos días, bueno, verlos esta mañana, una bonita mañana que Dios nos regala, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios. Su palabra se cumple, dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Ya hacía falta el sol y Dios nos lo regala. Tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios. Bueno, vamos entonces al estudio de esta mañana y yo quisiera pedirles el favor de que por todos los medios tratemos de estar conectados a la palabra del Señor. El enemigo siempre tratará de hacer que nos desviemos de la palabra. Siempre tratará de hacerlo. Hay obstáculos externos e internos, ¿no? O sea, los obstáculos externos son la bulla que uno sigue, ¿no? Las interrupciones, y los externos son la mente. A veces estamos aquí, pero presentes, pero estamos en otro lado. Entonces hay que estar enfocados. Y vamos a ir, me prende la luz, por favor, los que estén ahí cerca de los interruptores. Gracias. Por ahí deben haber más. Magali, por ahí al lado tuyo, abajo. Listo. Bueno, vamos entonces a ir a Apocalipsis, gracias. Capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Mire, el libro de Apocalipsis, no sé cuántos han leído el libro de Apocalipsis, es uno de los libros más complicados de la Biblia, uno de los libros más difíciles de entender, pero con un gran mensaje para nosotros. Y yo les había dicho que vamos a empezar a estudiar el mensaje a las 7 iglesias. Pero antes de ir al capítulo 2, vamos a leer el texto clave que está en el 1:3, Apocalipsis 1:3. Bueno, esto fue lo que me llamó la atención, no sé cuántos de ustedes se acuerdan. Pero aquí hay una bendición especial, ¿no? Hay una bendición especial. Y mire usted la palabra, lo que significa la palabra bendición. La palabra bendición significa cosas buenas. Y aquí, en el primer capítulo, Dios dice: Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchan y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que está escrito en este libro. Ahora, se refiere exactamente a este libro del Apocalipsis. Entonces la bendición consiste, o la bendición está para el que lee y para el que escucha. Entonces vamos a apropiarnos de esa bendición esta mañana, ¿verdad? Yo lo voy a enseñar y ustedes lo van a escuchar, y la bendición es doble para nosotros. Ahora sí, vamos al capítulo 2, por favor, versículo 1. Y vamos a leer el primer mensaje, que es a la iglesia de Éfeso. Leámoslo con atención, por favor, y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candeleros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. O sea, está hablando el Señor Jesucristo, ¿no? Él es el que está hablando aquí en este primer texto. Versículo 2 dice: yo estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los que son malvados. Has puesto a prueba a los que son apóstoles, has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Mire lo que dice el versículo 4: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Estamos leyendo una versión diferente, ¿verdad? Bueno, voy a leer el 4 en la versión, en la nueva traducción viviente. Esta es la que está proyectándose ahí. Dice: pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al
principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar de entre las iglesias. Hasta ahí dejemos la lectura. Bueno, entonces vamos a mirar que este mensaje inicialmente era para todas las iglesias ubicadas en Asia Menor, las iglesias que se habían conformado hasta ese tiempo. Recuerden que el libro se escribe más o menos entre los 90 después de Cristo, años 90 después de Cristo, es donde Juan recibe la visión estando en una isla desierta llamada Patmos. Ahí es donde Dios le permite tener esta revelación. Pero también la revelación es para la iglesia futura, o sea, también nos involucra a nosotros, nos incluye a nosotros. Entonces, por eso es que es importante que nosotros le pongamos atención a este mensaje. Es interesante señalar que hay 3 personajes involucrados en estos mensajes. Vamos a ir al primer texto nuevamente. 3 personajes involucrados en este mensaje. Mire la importancia de esto. Dice así: primero, escribe esta carta al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿No? Es el pastor o el líder de las iglesias. Ese es el ángel de la iglesia. Más adelante se lo compara con las estrellas, ¿no? Con una estrella que alumbra por el asunto de la enseñanza, de la orientación. Dice: este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Ahora, está Cristo quien da el mensaje, está Juan quien escribe el mensaje, y está el ángel quien lo tendrá que compartir, ¿no? Las generaciones vivientes, y finalmente está la iglesia, que son los destinatarios del mensaje. Cristo, Juan, ¿no? El ángel, que es el que debe hablarle a la iglesia, y finalmente está la iglesia, que son los destinatarios. Bueno, el mensaje a Éfeso comienza resaltando las cosas buenas que esta iglesia tenía, y son varias cosas. Vamos a mirar el versículo 2. Vamos a ver cuántas cosas buenas tenía esta iglesia. Yo sé todo lo que haces. He visto, primero, trabajaban duro, tenían paciencia, tenían perseverancia, no toleraban a la gente malvada, ponían a prueba las pretensiones de los que decían ser apóstoles, y habían sufrido por el nombre de Dios con paciencia, sin darse por vencidos. Bueno, podríamos decir, es una iglesia casi perfecta, ¿verdad? Tiene muchas cosas buenas esta iglesia. Pero el versículo 4, ahí es donde las cosas cambian de color. Ahí es donde llega el sabor amargo. Y dice el versículo 4: pero tengo una queja contra ti. ¿Y cuál es la queja? No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La Reina Valera dice: han dejado mi primer amor. Esa es una queja de Dios para la iglesia, una iglesia ya establecida, una iglesia que ya estaba funcionando. Pero vamos a mirar más adelante esto. Este reproche parece contradecir las virtudes que él está exaltando, ¿no? Bueno, hay tantas cosas buenas en ustedes que no le vamos a poner cuidado a que ya no me amen tanto. No, a mí me interesa que trabajen duro, a mí me interesa que sean pacientes, a mí me interesa que sean perseverantes, pero no. El Señor no deja pasar esta falla, porque esto es muy importante que ellos lo tengan en claro. Han dejado su primer amor, ya no me aman como me amaban al principio. Esa es una queja. Ahora, mire usted, la pregunta es, vamos a hacernos una pregunta esta mañana, y usted se la puede responder. ¿Se puede trabajar duro? ¿Se puede ser paciente? ¿Se puede ser perseverante? Inclusive, ¿se puede sufrir por la causa de Cristo sin amor? Imagínese usted esto. Imagínese usted.
que se puede, lo que se hace, pero había un problema. O sea, según lo que dice esta palabra, es que sí se pueden hacer muchas cosas, y ahora lo vamos a mirar porque parece contradictorio, ¿verdad? ¿Quién trabaja duro sin amor? ¿Quién es paciente sin amor? Pues sí se puede hacer, porque ellos lo estaban haciendo, y este es el reproche. Ahora, hay que entenderlo bien, ¿no? Hay que entenderlo bien. Mire, cuando una persona, este es el asunto, cuando una persona conoce a Cristo recientemente o inicialmente y se compromete con Él, todo lo que hace, lo hace con pasión. Todo lo que hace, lo hace con entusiasmo. Es lo que se conoce como la luna de miel, ¿sí? Recuerden ustedes que la relación de Cristo y la iglesia está comparada por la misma Biblia con la relación de una pareja, ¿no? Del novio y la novia, o del esposo y la esposa. Y es algo interesante analizar que cuando la pareja, hablamos de una pareja, recién se casan muy enamorados, ¿verdad? Y cada uno ve por los ojos del otro. Y es la otra persona la única que interesa, porque están enamorados, ¿sí? Están enamorados. No hay ojos para nadie más. El tiempo, todo se está dedicado, todo gira en torno a esa persona. Pero con el paso del tiempo, ¿qué pasa? ¿Se mantiene ese mismo entusiasmo? ¿Se mantiene esa misma pasión? No. Con el paso del tiempo, esa fuerza se va desvaneciendo, y si no se cuida, entonces terminará acabándose la relación. Entonces, eso es lo mismo que pasa con Cristo y la iglesia, o de una manera personal con el creyente en Cristo, ¿no? Al principio, mire, cuando una persona se convierte, yo conozco muchos casos de personas que no quieren salir de la iglesia. Ahí quieren estar. No se pierden una reunión, oran, estudian la Biblia, hablan del Señor, no lo hacen por todos lados, pero cuando va pasando el tiempo, esa fuerza como que comienza a disminuir. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Arrancaron con mucha fuerza, pero luego el amor comenzó a disminuir, y esa era la falla que ellos tenían. Y es una falla muy grande, porque cuando el amor se acaba, no, todo se acaba. Cuando el amor se acaba, todo se acaba, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a mirar que cuando esto sucede, o sea, hay señales, ¿no? Y una de las señales, cuando ya no existe el verdadero amor, es que las cosas se siguen haciendo, pero se hacen por obligación. Se hacen por obligación. Entonces ahí es cuando el líder se echa una carga encima, ¿verdad? Porque el pastor tiene que estar detrás de las personas, ¿no? Detrás, porque ya no quieren venir, porque ya llegan tarde a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no tienen interés y hay que estar allí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Amenazándolos y hasta asustándolos para que hagan las cosas. Es que mire que si usted no hace esto se va a ir al infierno. Entonces la gente como que se timbra porque nadie quiere ir al infierno, y como que tratan de hacer las cosas, pero luego vuelven a la misma situación. Y esto no es cuestión de que el pastor vaya o no vaya, es cuestión, hermano, de que yo permanezca enamorado firmemente del Señor. Porque cuando yo estoy enamorado de Dios, a mí nadie tiene que andarme diciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Eso pasa con las parejas también, ¿verdad? Cuando una persona está enamorada, todo gira alrededor de la persona que ama, ¿es cierto? Y nadie le tiene que decir nada. Es más, tiene que tratar de pararlo, ¿cierto? Mire, no vaya tanto para allá, no vaya tanto. Véngase más rapidito, no se quede allá hasta las 3 de la mañana. ¿Cierto que sí? ¿No? Mire, no le dé tanto, no le gaste tanto. Hay que pararlo. Pero cuando el amor se acaba, entonces toca comenzar a ¿qué? A empujar. Y eso es muy duro, de verdad. Es una carga muy pesada. Yo me acuerdo de lo que decía Moisés con el pueblo de Israel, ¿no? Una vez orando le dijo a Dios: yo estoy muy cansado con este pueblo. Y yo no puedo seguir cargando sobre mis espaldas a un pueblo terco y duro de corazón.
Y le dice Dios a Moisés: ¿acaso yo los parí para tener que llevarlos en mis brazos? Se cansó, porque ese no es el trabajo de un líder. El trabajo de un líder es enseñarle a la gente a amar a Dios, que ellos lo amen y sigan de la mano de Dios. Pero la situación a veces se da. Entonces, una cosa interesante aquí es que ellos, esta iglesia, a pesar de que habían dejado de amar a Dios, pero seguían haciendo lo que tenían que hacer. Eso es lo interesante, ¿no? Ahora, no dejaron de cumplir los compromisos. Ellos seguían ahí. Mucha gente no deja de orar, siguen orando todos los días, oran. No dejan de ofrendar, siempre ofrendan. No dejan de asistir a la iglesia, no dejan de leer la Biblia. Lo siguen haciendo, pero hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? Porque si lo que me motiva a hacer esto es la obligación, es solo el compromiso, entonces yo ya caí en el mismo error de la iglesia de Éfeso. Entonces lo hacen muchas veces solo por compromiso, o solo por obligación, costumbre, o de pronto hasta por miedo, ¿sí? Por miedo. Entonces, pero no lo hacen por amor. Ahora tenemos que irnos ¿qué sería? Tenemos que irnos nosotros confrontando a nosotros mismos, ¿verdad? Porque si la palabra no me confronta, entonces perdí mi tiempo. Esto tiene que confrontar mi realidad. O sea, ¿qué es lo que me motiva a mí en lo personal para hacer las cosas de Dios? ¿Qué me motiva a mí? ¿La costumbre? ¿No? ¿O el miedo? ¿O el compromiso simplemente? ¿O realmente lo que me motiva es el verdadero amor? Y eso solamente lo sabe usted y solamente lo sé yo, porque nadie más lo sabe. ¿Y quién más? Y Dios. Porque a Dios o sea, a Dios nada le podemos esconder. Hay una ilustración que quiero darles a conocer para que entendamos lo que puede estar pasando. Supongamos que una mujer le dice a su marido: yo sé que por ley estoy atada a ti y por obligación debo cumplir con hacerte la comida, con lavarte la ropa, con ordenar la casa, pero no te puedo amar porque estoy enamorada de otro hombre. ¿Se dan casos? Claro que sí. Me quedo aquí, sí. Claro. Me quedo aquí porque estoy atada a ti, o puede ser el caso del marido también. Voy a llevarte al mercado, voy a pagar los servicios, voy a estar aquí porque me toca, porque por ley estoy atado, pero mi corazón está en otro lado. ¿Cómo se sentiría ese hombre o cómo se sentiría esa mujer? ¿Se sentiría contento? ¿Qué dicen ustedes? Jamás se sentirá contento, nunca se sentirá contento. Eso es imposible, y eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Señor, vamos a ir a la iglesia, Señor, vamos a llevar la ofrenda, Señor, vamos a trabajar en tu obra, pero qué pena, nosotros estamos enamorados de otra persona o de otra situación. En este caso, estamos enamorados del mundo. O sea, nadie va a estar contento con eso. Por eso viene el reclamo de parte de Dios. Entonces, eso puede estar pasando con muchos creyentes hoy. Esto puede estar pasando, hermano, porque qué bueno que solamente hubiera sido un problema de la iglesia de Éfeso, allá en el Apocalipsis. Qué bueno que hubiera sido así, pero no, tristemente es una situación que hoy es real en la iglesia también. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Es real. Y uno lo puede ver, hermano, y más nosotros que estamos al frente de la iglesia podemos ver esta situación y vivirla y hasta sufrirla, porque es una realidad. Entonces, ¿qué dice Santiago 4:4? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, uno no puede amar a dos señores, eso dice la palabra, ¿no? Nadie puede estar enamorado realmente de dos personas a la vez. No se puede estar enamorado de dos personas a la vez. Pero mire lo que dice Santiago 4:4. Ese es un pasaje muy conocido. Dice, esa palabra es fuerte, ¿no? Es una palabra fuerte. Y dice, adúlteros. ¿A quién le está diciendo adúlteros? A la iglesia. Porque aquí no se está hablando de un adulterio físico,
Se está hablando de adulterio espiritual y le dice adúlteros, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo se convierte. Dice que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace ¿qué? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Mire, así como para el hombre, la tentación puede ser la mujer, la otra mujer, la que no es de él, o para la mujer puede ser el hombre que no es su esposo. Para la iglesia, hermano, la tentación es el mundo. Es lo que el mundo ofrece, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema mundano es contrario a la voluntad de Dios. Y recuerden una cosa, que el sistema mundano está gobernado por Satanás, el enemigo de Dios. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, mis amados, es fácil caer en esto, ¿no? Es fácil caer en esto. Ahora sí, vamos a mirar cuál es la diferencia de hacer algo con amor y hacer algo sin amor. Hay una gran diferencia. Listo, las obras pueden ser las mismas, pero los resultados son diferentes. ¿Cuál es, la diferencia de hacer algo con amor y sin amor? Primero, lo que se hace con amor o por amor, primero se lo disfruta. Es algo que se disfruta realmente, se disfruta, ¿no? Segundo, lo que se hace por amor produce alegría en nosotros, produce gozo en nuestra vida. Y también produce satisfacción. Nos sentimos realizados, contentos de hacer lo que hacemos cuando lo hacemos por amor. Al contrario, lo que se hace sin amor o por obligación se convierte en una carga pesada y a veces se vuelve fastidioso. Cuando no hay amor, se puede cumplir con la obligación, pero en vez de ser alegría, se vuelve un fastidio. ¿Sí? Se vuelve un fastidio. Entonces, ¿cómo sé yo si amo a Dios o no lo amo? Y poniéndolo en el plano de la familia, ¿cómo sé yo si amo a mi pareja, a mi esposa, o la mujer si ama al esposo o no? Hermano, cuando la esposa se complace en hacerle la comida a su esposo, ¿sí? Cuando le da alegría saber que está preparando su comida porque es para complacer a su esposo, ¿no es cierto? Porque lo ama, porque quiere que se sienta bien, que se sienta contento, satisfecho. Pero cuando hacer esa comida se vuelve una carga y un fastidio, otra vez, ¿no es cierto? Toca cocinar porque ya viene, ¿no es cierto?, a comer. ¿Es amor? No, es obligación. Es obligación. Cuando el marido se queja todos los días, me toca ir a trabajar y si no me hubiera casado, esto sería diferente, ¿no es cierto? Qué pereza ir a trabajar, porque es que si yo no voy, es por obligación, no es por amor. Y lo mismo es con las cosas de Dios, hermano. Si ir a la iglesia a usted le parece una carga, si le da pereza, hermano, no está enamorado de Dios. No está enamorado de Dios. Si orar, hermano, es una carga para usted, si estudiar la Biblia, hermano, es una carga, entonces no está enamorado de Dios. Usted lo puede hacer como obligación, pero jamás complacerá a Dios. ¿Sí? Jamás complacerá a Dios. Hermano, a veces al ser humano lo podemos engañar, ¿verdad? Y yo le puedo dar a mi esposa lo de la comida y hacerle creer que estoy contento, pero en el fondo puedo estar cargado. Pero a Dios no, porque Dios conoce nuestros corazones. Y Él sabe lo que nos motiva realmente a hacer las cosas. Y yo quiero que estudiemos un pasaje muy fuerte, de verdad es fuerte. Pero es uno de los pasajes que a mí me ha movido, hermano, y me ha dado tristeza y preocupación al mismo tiempo. Y es Malaquías capítulo 1, versículo 6. Mire, este es el contexto del pasaje que estamos estudiando, porque es la realidad que se vivía en el pueblo
de Israel. Este es un mensaje para el pueblo de Israel, pero Juan lo amplía y lo pone en los términos de la iglesia de hoy. 1:6. Miren lo que dice, por favor. Traten de leerlo con detenimiento. Vamos a leer varios versículos y dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Dice: si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Póngale cuidado a una cosa, paremos ahí un momento, quedamos en el versículo 7. Paremos un momento ahí. Miren lo que estaba pasando ahí. O sea, Dios estaba haciéndole un reclamo al pueblo, un reclamo fuerte. Pero ellos ni siquiera eran conscientes de lo que estaban haciendo mal, ni eran conscientes, porque ellos estaban convencidos de que estaban haciendo las cosas bien. ¿Cómo así, Señor, que te estamos tratando con desprecio? ¿De qué estás hablando? Si nosotros estamos haciendo lo que nos dijiste que hiciéramos. Ellos seguían llevando los sacrificios, ellos seguían presentando las ofrendas, ellos seguían abriendo el templo todo el tiempo, pero había una actitud, y con esa actitud estaban despreciando a Dios. Entonces dice el versículo 7, dice: mostraron su desprecio. Dios les responde: mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces vuelven a preguntar: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Y el Señor dice: los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Mira esta palabra tan importante. Ellos nunca lo dijeron con su boca, nunca lo dijeron, porque eso hubiera sido trágico. Pero con lo que hacían lo estaban demostrando. De la forma como trataban a Dios, la calidad de la ofrenda que llevaban era un desafío a la santidad de Dios, era un menosprecio al nombre poderoso de Dios. Entonces nuevamente Dios responde en el versículo 8 y les dice: cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Aquí hay una ironía, ¿verdad? Hay una ironía. Y para que lo entendamos nosotros, podríamos decirlo: vaya, llévele al alcalde o al gobernador una gallina pestada, a ver si se la recibe. ¿Se la recibirá contento? Vaya, llévele. No, un animal flaco y enfermo, ¿cómo lo va a tomar? Ah, no, qué bendición, ¿no?, que me traiga esto. No, pero ¿qué le pasa? ¿Qué está creyendo que soy yo? Es una ofensa darle a alguien lo que nos sirve, una ofensa y un menosprecio darle a Dios lo que realmente nos sirve. Y hay gente que cree que Dios recibe lo que sea. Dios no es un mendigo. Dios no es ningún mendigo para que reciba sobras de tiempo, ¿no?, de santidad, de dedicación. No, Él es el Rey de toda la tierra. Eso lo dice este pasaje. Y qué error tan grande es tratar a Dios como si fuera alguien a quien se le pueden dar las sobras. Y Él lo ve. Él lo ve. Entonces tenemos que ir analizando este asunto, mis amados. El versículo 9 dice: adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien?, pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes me tratan mal y esperan que yo los trate bien. ¿Por qué?, dice el Señor. ¿Por qué? Pero así es. Se le da a Dios cualquier cosa
pero de Él sí esperamos que milagros, ¿no es cierto? Dios, tienes que hacer esto, cosas tremendas, porque tu palabra dice que vas a hacer cosas tremendas. Y estamos esperando lo mejor cuando realmente nosotros no estamos dispuestos a darle nada a Dios. Tenemos que ser conscientes de esta verdad. Tenemos que ser conscientes de esto. Y el versículo 10, hermano, este versículo realmente a mí, cuando yo lo leí, me sacudió muy feo. Yo sentí una erizada en mi cuerpo, porque es muy fuerte. Y miren lo que dice el versículo 10, leanlo bien. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo? Oiga bien, que cerraran las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y yo no aceptaré sus ofrendas. Hermano, Dios estaba tan ofendido, que dijo que alguien más bien cierre las puertas del templo, que las cierren, porque esta gente, en vez de venir a honrarme, vienen a ofenderme a mi casa, vienen a ofenderme. Y la casa de Dios no es un lugar para ofender a Dios, es un lugar para honrar a Dios y para adorar a Dios. Esa canción que cantábamos ahora, ¿no? Te daré lo mejor, ¿de qué? De mi vida. Te daré lo mejor de mi vida. Hermano, pero ¿hasta cuándo eso va a ser simplemente una canción, una palabra que se lleva el viento? Cuando le está diciendo te daré lo mejor de mi vida, hermano, tiene que estar pensando en lo mejor para Dios. El primer lugar para Dios. Entonces, mire, el asunto aquí es que Dios le había dado una orden al pueblo clara, Levíticos 22:18. Le había dado una orden clara de cómo debía ser, cuál debía ser la calidad de las ofrendas y de los sacrificios que ellos presentaban. ¿Qué texto fue? Dice así, dice: da a Aarón y a los hijos y a todos los israelitas estas instrucciones que son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Y miren, dice: si presentan una ofrenda quemada al Señor, ya sea para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, será aceptado solo si la ofrenda es un animal macho sin defecto. Podrá ser un toro o un carnero o un chivo. No presentes un animal con defectos, porque el Señor no lo aceptará a tu favor. Si presentas al Señor una ofrenda de paz de la manada del rebaño, ya sea para cumplir un voto como ofrenda voluntaria, debes ofrecer un animal perfecto. No se permite que tenga ninguna clase de defecto. No debe ofrecer un animal ciego, cojo o herido, o que tenga una verruga, llaga en la piel o costras. Nunca ofrecerás tales animales al Señor sobre el altar como ofrendas especiales. ¿Qué está diciendo el Señor? Si me van a ofrecer algo, tiene que ser ¿qué? Lo mejor. Ahora, ¿qué pasó ya al final de toda esta historia en el libro de Malaquías? ¿Qué hicieron ellos? Todo lo contrario. Le llevaron los animales cojos, los apestados, los enfermos, y querían que el Señor se los ofreciera llenos de gozo. Y eso no se puede. Dios nunca lo va a permitir, jamás lo va a permitir. Entonces, mire, este pasaje de Malaquías es un pasaje al que hay que ponerle mucha atención, porque es el pasaje que cierra el Antiguo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y ustedes saben, porque ya lo hemos dicho, después de ese mensaje que Dios da a través de Malaquías, Dios guarda silencio durante 400 años. Dios no le volvió a hablar al pueblo durante 400 años, pero el pueblo siguió ¿qué? Ofreciendo sus sacrificios, ofreciendo sus ofrendas. ¿No? Cuando el Señor Jesucristo vino, ellos seguían con su dinámica religiosa, pero Dios había cerrado sus ojos y sus oídos. Hermano, ¿de qué sirve ofrecer una ofrenda que nunca va a llegar a Dios? De nada.
De nada. O sea, el pueblo no quiso cerrar las puertas. Entonces Dios dijo, yo voy a cerrar mis ojos y mis oídos. Ese es el asunto. Entonces, hermano, el asunto no es abramos las puertas del templo para que todo el mundo llegue y viva como quiera. No. Hermano, tiene que haber un cambio, tiene que haber reflexión, tiene que haber una decisión radical de darle lo mejor a nuestro Dios. Y yo sé que esto es fuerte. ¿Y sabe por qué es fuerte? Porque a todos nos toca, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema? Eran sus actitudes. El desánimo, el cansancio, las cosas hechas a medias, son una muestra de que el amor se acabó, ¿sí? Y muchos creyentes pueden seguir la dinámica religiosa, ir cada 8 días, o algunos hasta cada 15, otros cada 3 semanas a la iglesia, ¿no es cierto? Pero a veces las actitudes, ¿no? Dios no solamente mira la presencia de una persona, Dios mira su actitud, ¿sí? ¿Lo hace con ánimo o con cansancio? ¿Lo hace con alegría o no lo hace con alegría? Entonces, hermano, todo esto lo está mirando el Señor. El versículo 14 de Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis 2:14. Mire esto, es fuerte. Perdón, en Malaquías, es Malaquías. Versículo 14, Malaquías 1:14, hay algo fuerte también, y es lo que termina diciendo ahí. 2:14. Les recomiendo leer Malaquías esta semana. Leanlo, estudienlo. Dice el versículo 14, mire esa palabra fuerte, fea, ¿no? Una palabra fuerte. Maldito sea el tramposo, que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido. ¿Dónde? Entre las naciones. ¿Qué está diciendo acá? Algo muy sencillo. Para los que pueden y no lo hacen, hay una maldición. A veces hay muchas disculpas, ¿cierto? Nos llenamos de disculpas. Es que yo no hago esto porque esto, yo no hago esto, yo no esto por esto, hermano, pero son puras disculpas. ¿Por qué? Porque en el fondo no existe el verdadero amor, ¿sí? Y hay personas que son como los niños, los estudiantes, los que no les gusta estudiar, ¿no? ¿Qué esperan los niños que no les gusta estudiar? Que haya un paro, ¿verdad? Y cuando dicen hay paro, mejor dicho, brincan de alegría, ¿no es cierto? Cuando dice el profesor y mañana no hay clase, entonces, uy, qué felicidad, mañana no hay clase, ojalá no hubiera clase todo el año. ¿Qué imagen le deja a usted a una persona de esas? Perezosa, no le gusta estudiar y le va a ir mal en la vida. Y puede haber personas, tanto culto, ¿no? Mucho culto. Y cuando, no hagamos culto, pues a mí me duele tanto oír a la gente decir eso, ¿sí? Me duele. ¿Sabe por qué? Porque simplemente están mostrando el desamor a las cosas de Dios, ¿sí? El desamor. En vez, hermano, de intensificar nuestra búsqueda, en vez de buscar más a Dios sabiendo que el tiempo está cerca, estamos tratando de que se prolonguen las cosas que no son para Dios. Entonces eso es fuerte, mis amados. Hay una maldición. Los que tienen algo que dar, pero no lo quieren dar. No, porque es que mire, Dios no exige que le demos lo que no tenemos. Es que no tengo tiempo, es que no tuve tiempo, es que no. ¿Cuál tiempo, hermano? Dios nos da tiempo para todo. Que usted no saque un tiempo para las cosas de Dios, eso es otra cosa. Pero Dios a todos nos da 24 horas diarias. A mí no me da más horas que a ustedes, ¿no? A los que vienen, a los que buscan, no les da más horas que al resto. Simplemente es que nosotros tenemos que hacer las cosas bien delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Eso dice Gálatas 6:7. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora,
Para nosotros, hermanos, la oración, el estudio bíblico, el ir al templo, que son las 3 disciplinas espirituales, no deben ser una carga, sino deben ser un deleite. Deben ser un deleite. Salmo 84:10, a mí me llama mucho la atención la actitud que tiene David, el que escribe los salmos, porque es un hombre que realmente le da valor a las cosas de Dios. Salmo 84, versículo 10, dice así, dice: un solo día en tus atrios, o sea, atrios, tu casa, tu templo, es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Un solo día en tu casa es mejor que 1000 días fuera de tu casa. Y dice: prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en casa de los perversos. Un rinconcito, cualquier cosa así sea a barrer, que me llamen, pero no, yo quiero estar ahí. El amor por la casa de Dios, el amor por las cosas de Dios. Deberíamos hacernos un examen personal y honesto, porque para eso es la palabra, ¿verdad? O sea, cuando alguien predica la palabra y a nosotros no nos toca, no nos mueve, no nos afecta, no nos puya, hermano, perdimos el tiempo, y el que predicó también perdió el tiempo. Pero qué bueno cuando la palabra nos toca, porque para eso está la palabra. Dice Jeremías que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra, y la piedra solo se quebranta con golpes. Entonces, hermanos, deberíamos hacernos un examen personal y honesto. Si prefiero estar en otro lugar haciendo otras cosas que las cosas de Dios, si me llena más lo del mundo que lo de Dios, es posible que haya caído en la misma situación de la iglesia de Éfeso. Es posible. Ahora, volviendo ya para finalizar, Apocalipsis, vamos a ver las recomendaciones que el Señor nos da. 2:5 de Apocalipsis. ¿Por qué? Primero está la advertencia, después está la recomendación. Hermano, Dios hace una radiografía de la iglesia, pero luego Él les da opciones de arrepentirse. Entonces le dice a la iglesia sin amor: mira hasta dónde has caído, vuelve a mí y haz las obras que hacías al principio. Ese es el consejo, ¿no? Recuerda cómo te deleitabas cuando estabas de luna de miel con el Señor. Tienes que volver ahí. Hay que reavivar el fuego del amor, ¿sí? Cuando las parejas van a consejería porque ya su relación se está deteriorando, el consejo de los profesionales es: tienen que avivar la llama del amor, ¿sí o no? Y eso no lo va a hacer el psicólogo, eso lo va a hacer la pareja. Pero ¿cómo avivamos la llama del amor? Pues tiene que darle los mismos detalles que le daba cuando eran novios, ¿no? Tiene que dedicarle el mismo tiempo que le dedicaba cuando eran novios. Tiene que decirle las mismas cosas que le decía cuando estaban enamorados, ¿sí o no? Tiene que cumplir. Así se aviva la llama, ¿verdad? Es lo mismo con la relación con Dios. Es lo mismo, porque es algo muy parecido. Mira de dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, está la advertencia: si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar de entre las iglesias. Esto es lo más fuerte, mamá. O sea, porque el problema, si es que las cosas se quedaran así como están, no habría problema, ¿verdad? Hay muchas parejas, hermanos, que se resignan a vivir sin amor. Se resignan a vivir sin amor. ¿No? Ahí están resignados. Pero es una vida muy fea. Vivir una relación de pareja sin amor es muy duro. Es insoportable. Y por eso las personas optan ¿por qué? Por separarse. Optan por separarse. Y es lo mismo que Dios dice que va a hacer con la iglesia. Si ustedes no me aman como yo los amo, si ustedes no me demuestran el verdadero amor, nos tenemos que divorciar. Vamos a terminar divorciándonos. Y cada uno va a coger por su lugar. ¿Cuándo? Quitaré el candelero de su lugar. ¿Y cuál es el candelero? Vamos a mirar en el 1, el último versículo del 1. Miren a qué se refiere el candelero. 1:20.
Mire, ahí está la explicación de las figuras que aparecen ahí. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Y ya dijimos que los ángeles eran los pastores. Y los pastores son estrellas, ¿por qué? Porque son los que están puestos para alumbrarle el camino a la iglesia, con la enseñanza verdadera de la palabra. Ponerles la luz allí en el camino. Pero miren lo que dice de los candeleros. Dice, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros, la última parte, y los 7 candeleros son, ¿qué dice? Las 7 ¿qué? Iglesias. Y cuando dice el Apocalipsis, voy a quitar tu candelero de su lugar, ¿qué está diciendo? Esa iglesia va a desaparecer. ¿Pero por qué va a desaparecer? ¿Dios la empuja? ¿Dios la echa a un lado? No. ¿Sabe por qué? Porque una relación no puede mantenerse firme a menos que exista el verdadero amor. Las cosas se van a ir cayendo por su propio peso. Y va a llegar el momento, hermano, en que eso ya no va a existir una relación de amor entre Cristo y la iglesia. Entonces Él ya no va a ser el Señor de la iglesia y la iglesia ya no va a ser la novia o la esposa amada de Cristo. Se separaron, ¿por qué? Porque se acabó el amor. Se separaron, ¿por qué? Porque Él trató de atraer a la iglesia, trató de llamarlos al arrepentimiento, pero ellos nunca hicieron caso y esa situación llevó a que esa relación se terminara definitivamente. Ese es el planteamiento que hace este pasaje. Hay mucha gente, hermano, que ya está divorciada de Dios y ni siquiera se da cuenta. Ni siquiera se da cuenta. Ya están por fuera y ni siquiera se dan cuenta. Otra de las iglesias que vamos a ver más adelante, Dios le dice a una de las iglesias, ustedes creen que están vivos, pero en realidad están muertos. No existen para mí. Esto es fuerte, mis amados. Ahora, estaba yo investigando qué pasó con la iglesia de Éfeso, ¿no? Bueno, Éfeso era la ciudad, ¿no? Una ciudad de 250,000 habitantes en ese tiempo. Hoy es la moderna Turquía, ¿no? Ese es el mismo lugar, la moderna Turquía. ¿Qué pasó con esta iglesia? Todas las iglesias, la mayoría desaparecieron del mapa. Todas. Y es triste, dice la historia, que en esos lugares donde estaban las iglesias solamente quedó ruina. No hay nada, absolutamente nada. Ruinas. Y no solo pasó en Éfeso, hay muchas regiones donde hubo presencia del cristianismo y hoy esas regiones son paganas. Imagínese usted, son paganas, templos donde se adoraba a Dios, luego se convirtieron en salones de juego y en salones de baile. ¿Por qué? Porque quedaron las construcciones físicas, pero la iglesia desapareció, porque la iglesia no es no es la construcción. Son juegos de baile, son juegos, están usados como sitios, ¿cómo se llama? De estos cosas culturales. ¿Por qué? Porque el cristianismo desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque descuidaron su relación de amor con Dios. ¿Sí? Qué tristeza, ¿verdad? Todas estas iglesias fueron llamadas a hacer luz en medio de las tinieblas. Estas iglesias fueron llamadas a influenciar al mundo, ¿no? Con su testimonio, con su amor al Señor, pero se dejaron ganar por el amor al mundo y fueron desapareciendo. Ya no son lumbreras en medio de las tinieblas, sino que son una tiniebla más en medio de la oscuridad que hay en el mundo. Hermano, y mientras la iglesia no alumbre, no existe. La iglesia tiene que alumbrar. Y eso es lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada, dice, en una colina no se puede esconder, y así alumbre la luz de ustedes, para que la gente vea sus buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo voy a alumbrar yo si hago parte de las tinieblas? No se puede alumbrar, por eso el llamado de Dios es a salir. Dice, nosotros fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de ¿qué, hermano? De la luz. Y eso el mundo lo tiene que entender, hermano. Y de nuevo digo que esto nos confronta, de verdad nos confronta. De eso se trata, ¿no? De eso se trata.
Porque la iglesia tiene que ser consciente, las personas que llegan a la iglesia tienen que ser conscientes, hermano, de que no podemos simplemente convertirnos en religiosos, sino que tenemos que dar muestras de que nos hemos convertido verdaderamente y que le hemos dado el primer lugar a Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que está en juego, hermano? Nuestra permanencia con Dios. Lo que está en juego es nuestra relación con Dios. Hay personas que se separan de la persona, del esposo, de la esposa, ¿no es cierto? Y de pronto son decisiones acertadas, tienen que hacerlo porque están buscando paz, ¿no? Tranquilidad. ¿Y por qué no decirlo? Hay gente que se separa y le va mejor separada que unida a una persona, ¿no es cierto? Pero eso solo se da en el campo humano. Pero, hermano, una separación de Dios jamás le traerá ningún tipo de bendición. Cuando nos separamos de Dios, ¿vamos a dónde? Al abismo, sin remedio. Vamos al abismo sin remedio, porque lo que Dios nos ofrece y lo que Dios nos da, nadie, absolutamente nadie, nos lo puede dar. Absolutamente nadie. ¿Cuál es la recomendación final? El arrepentimiento, ¿verdad? Si ustedes y yo nos damos cuenta, hermano, de que nuestro amor hacia Dios no es tan firme como pensábamos, entonces vamos a echarle fuego a ese amor, vamos a avivar ese amor, y pase lo que pase, le vamos a cumplir a Dios. ¿Está bien? Hermano, que usted comienza este año con este propósito y lo termine con la satisfacción de que este fue un año, hermano, en que usted decidió dedicarse de cuerpo y alma a Dios. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor, tenemos que hacerlo, ya que el tiempo es corto. Ya no tenemos tiempo, hermano, de andar jugando, ¿sí? Ya no tenemos tiempo de andar jugando. Ya la noche está avanzada y ya se aproxima el nuevo día. Entonces, como los muchachos, ¿no? Cuando los muchachos son jóvenes, se pueden dar el lujo de iniciar una relación, terminarla y iniciar otra, porque tienen tiempo. Pero cuando la edad se avanza, hermano, ya no va a haber esa oportunidad, ¿no? O lo hacemos ahora o no lo hacemos. Entonces, hermano, analicémonos, examinémonos y pidámosle al Espíritu Santo que encienda ese fuego en nuestro corazón y que nada, absolutamente nada vaya a estar por encima de Dios. Recuerden, el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento de la ley de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a agradecerle a Dios por esta palabra. Soberano Dios, muchas gracias, Señor. Tu palabra dice que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y nos estás dando una palabra, Señor, que nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, Dios, y a darnos cuenta, Señor, que tan importante eres tú en nuestra vida. Si realmente tienes el primer lugar en nosotros, porque eso es lo que tú aspiras, porque tú no puedes bendecirnos, Señor, a menos que tú seas el centro de nuestra vida. Espíritu Santo, gracias porque estás en nosotros, porque vives en nosotros, habitas en nosotros. Y ese es el regalo más grande que podemos tener de parte tuya, Dios. Espíritu de Dios, convéncenos cada día de la necesidad, Señor, de ofrendar nuestra vida como un sacrificio vivo y santo y agradable delante de ti. Bendigo a tu iglesia, Señor, esta mañana y declaro que esta palabra no va a volver vacía, Señor. Padre, permite que sea una semana de reflexión, una semana, bendito Dios, de meditación en lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús. Amén y amén.